Hemos escuchado ahora acerca de los sabios, de los entendidos de aquel tiempo, que pensaban que Dios era alguien que se dedicaba a exigir una serie de normas, y esto para que el pueblo pudiera tener paz. Pero la ley del amor, revelada por Jesús, nos dice lo contrario. De hecho, lo que cuenta no es lo que hacemos por Dios, sino más bien tener en cuenta y valorar lo que Dios en su misericordia hace por nosotros. Los pequeños oían esta nueva noticia y se alegraban, oían el Evangelio. Los sabios, los entendidos, no lograban entender la enseñanza de Jesús. Y resulta que hoy, como en aquel tiempo, Jesús sigue enseñando muchas cosas, pero para que la entiendan los pequeños, los sencillos. Jesús oraba mucho. Hoy se nos habla, se nos presenta una oración de Jesús. Oraba con los discípulos, oraba con el pueblo, oraba solo también. Pasaba noches enteras en oración. Jesús llegó a resumir todo su mensaje en una oración de 7 peticiones, que es el Padre Nuestro, y es lo que nos ha enseñado. A veces, como en este caso, el Evangelio nos informa del contenido de la oración de Jesús, el Evangelio de ahora. Otras veces nos dan a conocer los evangelios que Jesús rezaba con los salmos. En la mayoría de los casos, simplemente dicen que Jesús oraba. En el Evangelio de Mateo, la palabra pequeños a veces se refiere a los niños y otras veces a algunas personas excluidas, no tenidas en cuenta en la sociedad. A veces lo que se llama pequeño en un evangelio, por ejemplo de Mateo, en otros evangelios se le llama niños. No siempre es fácil distinguir entre lo que pertenece al tiempo de Jesús y lo que es, por el contrario, del tiempo de las comunidades para las que se escribió el Evangelio del día de hoy. Pero aún siendo esto así, lo que resulta claro es el contexto de exclusión que había en aquella época. Y por otro lado, la imagen de persona acogedora, cariñosa con los pequeños de las comunidades que tenían a Jesús. Jesús, siendo el Hijo, conoce al Padre y sabe lo que el Padre quiere. Cuando en el pasado había llamado a Abraham, a Sara, para formar un pueblo, o cuando consignó la ley a Moisés para reforzar su unión, su alianza, la experiencia de Dios como Padre ayuda a Jesús a entender de una manera nueva las cosas que Dios había dicho en el pasado. La intimidad de Jesús con su Padre le ofreció un criterio nuevo que lo colocaba en contacto directo con Él. Jesús buscaba el sentido en la fuente, es decir, para entender el sentido de una carta es importante conocer las palabras que contiene. Pero la amistad con el autor de la carta
puede ayudar a descubrir una dimensión más profunda en las palabras que solamente el estudio no es capaz de revelar. Por eso Jesús hoy invita a todos que están cansados y promete consuelo, promete descanso. Por eso dice: tomen sobre ustedes mi peso y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus personas, porque mi peso es suave y mi carga es ligera. A través del profeta Jeremías, Dios había invitado al pueblo a recordar el pasado para conocer qué camino bueno es el que podría dar descanso a sus personas. Esto lo podemos ver en Jeremías, capítulo 6. Este camino bueno ahora aparece en Jesús, porque Jesús, Él es nuestro descanso. Y Jesús ofrece descanso. Él es el camino. Por eso dice: aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón. Si recuerdan el libro de los Números, en el capítulo 12, versículo 3, se nos decía que Moisés era manso y humilde. Ahora Jesús es quien se presenta como manso y humilde, tranquilo. No es un juez. Jesús es la expresión del amor del Padre. Él pide que el pueblo, para poder entender su palabra, no le dé tanta importancia a los que se creen sabios y entendidos, sino que confíen más bien en la gente sencilla. Jesús anuncia el Evangelio en cualquier lugar en donde encuentra gente dispuesta a escuchar, gente dispuesta a acogerlo a Él. En las sinagogas, por ejemplo, durante la celebración de la palabra, en las casas de los amigos, caminando por los caminos con los discípulos, en el mar, por ejemplo, a lo largo de las playas, sentado en la barca, sobre la montaña, por ejemplo, donde proclama las bienaventuranzas, en las plazas, de los pueblos y de las ciudades, donde el pueblo lleva a los enfermos. En Jesús todo es revelación de lo que lo mueve por dentro. No solo anuncia el Evangelio del reino, sino que Él, Jesús, es una prueba viva de lo que es el reino del cielo. Hablar del reino no es hablar de un territorio, no es eso, es hablar de un modo de ser, de un modo de pensar, de un modo de vivir. En Jesús aparece lo que sucede en una persona cuando deja que Dios reine y tome posesión de su vida. Es decir, cuando dejamos que Jesús sea Señor nuestro. Jesús es la invitación de Dios a todos los que le buscan, a todos los que sufren bajo el peso de la vida, pero para encontrar en Él descanso y alivio. En esta invitación de Dios resuenan las palabras de Isaías, que consolaba al pueblo cansado. También dice: la sabiduría exalta a sus hijos, cuida de los que le buscan. El que ama la sabiduría, ama la vida, y los que madrugan para salir a su encuentro serán llenos de alegría. De modo que Jesús es el alivio que Dios ofrece al pueblo cansado. En su modo de anunciar la palabra, Jesús revela una gran pasión por su Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, precisamente por el pueblo que sufre. No es ajeno al pueblo.
en su modo de anunciar la palabra. Jesús nos muestra una gran pasión por su Padre y una gran fuerza del Espíritu Santo. Diferente de los maestros de su tiempo, Jesús anuncia el Evangelio de Dios en cualquier lugar en donde encuentra gente que quiera escuchar. Seamos de esta gente. Quisiera terminar con una oración sencilla. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor quién es tu Padre y ver mejor su voluntad. Haz que tu Espíritu Santo ilumine nuestras acciones, nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María tu Madre y Madre nuestra, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica tu palabra. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.